Gracias por estar con nosotras en el programa La Noche en el Paraíso. Hoy he invitado a la poeta costarricense Julieta Dobles Izaguirre para que junto con todos ustedes nos tomemos un cafecito y a través de ese humo de la nostalgia recordemos los orígenes de nuestra identidad nacional. Pasemos adelante. ¿Quieres una tacita de café? Es savia de la patria, incienso más que aroma de la tierra, azar de nuestra infancia, arbolillo sagrado en nuestros predios. Él introdujo al siglo entre un bostezo y otro del terruño, rescató a los abuelos de su insigne pobreza, dividió a los hermanos en dueños y olvidados, instaló presidentes, fusiló heroicidades y llenó a San José de estatuas y de teatros y de parques y música y poemas. ¿Quieres una tacita de café? Es el perfume del amanecer en todas las cocinas de la patria. Es el pretexto ideal de la tertulia, el confortante aroma en la amistad, el beso que no espera, la mano sostenida y cordialísima del que invita a su casa y a su paz. Gracias. Hablábamos el otro día, Julieta, de cómo se exacerba, se profundiza la identidad cuando uno está en el extranjero. Y me contabas una anécdota muy hermosa que me encantaría recordar ahora que tenemos esta tacita de café, producto fundador de nuestra nacionalidad, de nuestro país, que nos va a permitir recorrer de alguna manera a través del texto culinario y de tus poemas ese imaginario de identidad costarricense. ¿Podrías recordarnos a todos, inclusive el porqué de ese libro? Claro, este libro surgió cuando regresamos de Israel, después de estar 12 años fuera en diferentes países con el asunto de la diplomacia. Veníamos de un desierto yermo, como es el desierto de Judea, y caímos aquí en febrero, en pleno verano. En marzo yo salí a comprar algo y vi un poró encendido, florecido, precioso, y aquel cielo de marzo azul en que no llovía como ahora. Y se me ocurrió escribir un poema sobre marzo. Y de ahí nació el libro, Costa Rica Poema a Poema. Empecé a escribir y a visitar ciertos sitios y tomando nota. Bueno, duré escribiéndolo desde el 90 hasta el 97 que salió. Pero realmente es un homenaje que yo le hice a mi país, porque tal vez si yo no hubiera estado fuera tantos años, no lo hubiera escrito. Porque uno realmente aprecia lo que tiene y ve las cosas con ojos nuevos cuando se ausenta, cuando no los tiene en ese momento, cuando no tiene lo que quiere. Pero como tu mismo poema señala, porque rescata un contexto histórico, si bien es cierto, el café se liga a una sociedad rural ya desde la colonia, también se liga a una problemática y a una emblemática, en el sentido de que, diría yo, que también es el café el que genera la gran figura emblemática de nuestra identidad, el campesino costarricense. Sí. Pero tendríamos que preguntarnos si ese campesino ya es producto de un mestizaje y tal vez a través del poema y de lo culinario
podríamos encontrar una posible respuesta. Claro, yo repaso un poquito en el poema cómo fue que surgieron realmente nuestras clases, las dos clases fundamentales de todo ese proceso, que fueron la clase de los finqueros, de los dueños, de los hacendados, de los que empezaron a exportar el café y se enriquecieron, los dueños de las tierras, y por otro lado, la clase del campesino rural, del proletariado rural, del peón, que no tenía nada más que su trabajo porque no tenía tierra. También después fue surgiendo un pequeño propietario, creo que al mismo tiempo, el minifundio, porque te acordás que el gobierno alentaba la siembra de café en las pequeñas parcelitas, incluso en los patios de las casas y todo. Pero posiblemente entre esos que sembraban estaban ya los primeros abuelos, aparte del abuelo indígena, el abuelo español y el abuelo negro. Claro. Y de esto hablaremos vamos a hablar en el otro poema. Bueno, el café realmente nos pone en contacto con la realidad europea, porque, de nuevo, ¿verdad? Porque empezamos a exportar, es la primera vez que Costa Rica exporta, y exporta a Europa. Entonces se establece ahí una pregunta, una disyuntiva. Creo que la señala Fernández Guardia. Y Gallini, ligada con la identidad. Y Gallini, entonces, también. Porque el primero creía que había que imitar la literatura europea. El segundo dice, no, tenemos una realidad y tenemos que plantear esa realidad, pintar esa nueva realidad. Bueno, esa realidad está teñida de muchos colores. No es solo el abuelo europeo, ¿verdad? Ajá. Creo que sí, ese primer nacionalismo, que yo llamaría primer nacionalismo, en boca de Gallini y de otros, sí contemplaba un nacimiento de la literatura costarricense con modelos nacionales, pero curiosamente, y tal vez esa sea parte de las contradicciones que también van construyendo los imaginarios de identidad, una literatura en que no se incluía ni al campesino, ¿verdad? Porque Europa significaba civilización, su literatura significaba civilización. Entonces, una literatura costarricense con la imagen de un campesino que no se ha escolarizado, entonces es una imagen de barbarie. Inclusive pienso que en el texto de Gallini, Don Concepción, lo que se está probando ahí es que solo la educación, educarse es signo de civilización. Sí, claro, pero es que era una ideología reinante en ese momento, no solo en Costa Rica. Sí. Civilización o barbarie. Exactamente, y nos recuerda Sarmiento también en el sur, en Argentina. Claro. Ahí para él civilizar era poblar. Acá era educar. Pero entonces la figura del campesino ligada a la producción de la tierra, a la producción del café, no era la figura emblemática para la literatura. En una primera parte de eso que se llamó el nacionalismo en literatura. Y mucho menos el abuelo indígena. Ni el abuelo negro. Ni el abuelo negro, que ya había llegado con los conquistadores. Recordamos siempre la graciosa metáfora de Fernández Guardia, que bueno, en primer lugar el pueblo costarricense no le motivaba, no le inspiraba ninguna emoción, y que de por sí de una india de Pacaca solo salía otra india de Pacaca, en tanto que de una griega de la antigüedad o de una parisina se lograba hacer obra estética. No es sino hasta que aparece Magón y Aquileo, que entonces, de alguna manera, este labriego sencillo ligado al café, que nos pone ya enfrente de Europa para buscar una identidad, hace posible que en la literatura costarricense empiece a surgir esa figura del campesino, pero no diríamos inocente, sino muy ideologizada también. Claro, claro. Pero lo interesante aquí es que durante muchos años se ignoraron las otras raíces, realmente lo que nos compone, lo que nos forma, que es un mestizaje donde hay abuelos de diferentes tonos. Y eso es lo que de alguna manera nuestra comida lo hace evidente. Donde surge el gallo pinto, donde surge el tamal, de la herencia indígena enriquecida con otras herencias que tenemos acá. Con la herencia del abuelo negro. Claro. Y de esta manera, a través del arte, de la investigación culinaria, vamos encontrando
trozos de nuestra identidad que podemos ir armando como un rompecabezas, ¿verdad? Y que precisamente este libro, Entre el comal y la olla, de Marjorie Ross, es un estudio muy ameno también, muy hermoso, de esa identidad culinaria que me permitiría a mí, entonces, para plantearnos ese nuevo problema del mestizaje, convocar al delicioso tamal, porque realmente un buen café va acompañado por un buen tamal. Realmente, Julieta, un texto claro, real, de lo que es el mestizaje que conforma nuestra identidad. Podríamos ver en la masa, si tomamos el tamal como una metáfora, en la masa estaría el abuelo indígena. Luego también la carne de cerdo, pues sí, en España, del abuelo español, también los indígenas, según nos informa el libro de doña Marjorie Ross, consumían mucha carne de monte, digámoslo así. Sí, era carne de casa. De casa, ¿ya? Y tamales más galanos, como diría el abuelo, la aceituna. La alcaparra, que es mediterránea, son mediterráneas. Al abuelo moro también. La hoja de plátano también es un signo, porque el plátano y el banano, bueno, algunos lo hacen, se refieren a su origen europeo, pero del plátano, el abuelo negro también. Negro, el Caribe. El Caribe. Claro. Y entiendo que no podía faltar en tu poemario un poema al tamal. Ah, por supuesto, ahí está. Y es el símbolo del mestizaje. Así lo tomo yo en mi libro. Entonces, mientras yo saboreo, ustedes van a saborear y saborear a partir del poema qué es un tamal en la pluma de nuestra invitada Julieta Dobles Cicero. Con mucho gusto. De mi libro Costa Rica Poema a Poema, Peregrinajes del Tamal. Entre todos los manjares de mi pueblo, entre todos los aromas y ropajes y oraciones de gracia y canciones de fiesta, el tamal es quizá el más alegre, admirable y ritual, el que forja su raíz en un tiempo aún indescifrable, cuando el alimento indígena del viaje, humilde túnica de maíz y papa guardando la carne de los montes, envuelto entre sus hojas de plátano y de prisas, se enriqueció con la aceituna mediterránea, con el arroz asiático de sabores tranquilos, con la ciruela del otoño lejano. Se engalanó de aroma y condimentos de varias latitudes, espíritus diversos y sabrosos como la madre tierra, alcaparras del levante olorosas y raras, pimientas orientales, viejos ajos de Europa, carnes de cerdo y ave orladas con laureles victoriosos y tomillos del pobre y hierbabuenas que se entregan en el aire de fiesta. Con sus tiritas de chiles encendidos, de zanahorias que recogieron el color del día y de guisantes insolentemente verdes, medio ocultos en la masa cremosa y promisoria, trabajada, suavizada, colada, aderezada por entusiastas manos que cumplen paso a paso, sacramentales, la antigua y alegre ceremonia. Me encanta esa imagen de tu poema, porque en el tamal se convoca la alegría, se convoca la antigua ceremonia, y los ideales de nuestras universidades es precisamente crear en los estudiantes esa imagen de mestizaje, pero crearlo en alegría, no en vergüenza. Y este texto
del tamal y tal como lo has logrado hacer objeto estético, eso es lo que predica. Y realmente si tenemos los mismos abuelos en América Latina, en los países vecinos, hermanos, diría yo, de donde deriva la palabra hermano, ¿por qué pensar que el tamal costarricense no es primo hermano del nacatamal? Claro, y del tamal mexicano y del tamal salvadoreño, por supuesto. Tenemos las mismas raíces. Las mismas raíces. Y uno de esos grandes objetivos de nuestra educación actualmente es convocar todas esas raíces en el mismo nivel, sin darle prioridad a un abuelo, ¿ya? O satanizar a otro. Otro sí, me acuerdo de aquel poema tan bello de los dos abuelos, la balada de los dos abuelos de Nicolás Guillén. Que dice, los dos del mismo tamaño, uno blanco y otro negro. Eso es muy importante. Es más, se ha comprobado que el mestizaje es lo que le da fortaleza a las poblaciones. Entonces es esa imagen de el ser en la diversidad. Y hay otro plato que también haría énfasis y que es admirable la información que nos da el libro Entre el comal y la olla. Nuestro queridísimo gallo pinto relacionado con el abuelo negro. Claro, ahí está la cocina del Caribe, el rice and beans, tan importante. La burra. De eso vamos a hablar muy pronto. Y así vamos a ver cómo este texto culinario realmente es un texto vigente que nos está recordando todos los días esa unidad en la diversidad. Sabores del gallo pinto. El gallo pinto es un almuerzo vivo de la tierra. Cordial y sin envidias, nos iguala ante la urgencia diaria de las hambres y es, sin dudarlo, la comida de todos en estas nuevas tierras de esplendor y de sueños trastrocados. De los nietos de aquellos que llegaron, exprimiéndole glorias al destino o arrancando dignidad a la diáspora, o presos por los grilletes de una esclavitud ineluctable, o los nietos de los que estaban sostenidos en su maíz, su misterio, sus selvas bien queridas y sus guerras, perdidas desde siempre ante la única gran guerra, decisiva y terrible, el gallo pinto. Olvidadas, deshechas sus raíces en el origen mismo de los pueblos en fuga, es un presente del sol cada mañana. Burra, rice and beans, moros y cristianos, gallo pinto, cuántos nombres para un manjar sencillo en la amplia e ingeniosa cocina del Caribe. Esta mezcla de arroz y sus blancuras, subversivas, valientes, inclinadas a toda fantasía, con frijoles de todos los colores, rojos brillantes, negros lustrosísimos, insolentes, terrestres, aromáticos, es mestiza también como mi pueblo, y altiva en su humildad como mi pueblo, y hospitalaria en su alegría como la mano de mi pueblo. Un poema más en que insistís en ese mestizaje que nos ha convocado hoy precisamente en un lugar tan hermoso como este local, en donde se recupera también ese arte culinario que nos liga a la nacionalidad. Pero aparte de ese mestizaje, un punto fundamental, una imagen que llama por una unidad en la diversidad, llama a una alegría por el mestizaje y no por una vergüenza. No, claro, es la alegría, dice, está altivo también en su humildad como mi pueblo. O sea, debemos estar orgullosos de nuestra nacionalidad y de todos los factores que influyeron en crearla. Es muy importante eso. Al niño se le debe enseñar desde la escuela que debe estar orgulloso de esta pluralidad que tenemos, porque se ha comprobado que la pluralidad en los pueblos es lo que les da sus riquezas culturales y los renueva y les da una fuerza hacia el futuro. Y veo en el gallo pinto no solamente esa imagen del frijol, que también era cultivado por nuestros indígenas, los frijoles que eran cultivados en África, una variedad de frijoles
que entran en juego en esa mezcla con ese abuelo que pensamos europeo, pero que después, si vamos más hacia atrás, llegamos al abuelo chino. Claro, Por asiático, por el arroz. también. Entonces, la literatura, yo diría que amplía de una manera realmente humanista, en el mejor sentido de la palabra, este nacionalismo que pedía Gallini, que estaba muy limitado también a ciertos estereotipos en donde había exclusión del abuelo indígena, había exclusión de la mujer indígena, ¿ya? Había exclusión del abuelo negro. Ni se diga, para la época tenemos que pensar que se da la construcción del ferrocarril a Limón a finales del siglo XIX, ahí está el abuelo chino también. También. Que un informe de doña Marjorie. Y los italianos que llegaron en esa misma época también ayudaron. Un dato realmente hermoso, cómo colaboraron ellos para los abuelos chinos, para el terremoto de 1910, haciendo comida para que este pueblo no muriera. Quiere decir que ellos se sentían ya también integrados. Por supuesto. Y realmente tal vez ese plato heredado del abuelo africano es el plato que conjunta todo este tejido cultural, culinario e también nacionalista de lo que es el ser costarricense. Y un aspecto muy importante, y es que en otros países de Latinoamérica, sobre todo en el Caribe, también hay gallo pinto, ¿verdad? Con otros nombres, como yo cito ahí en el poema, moros y cristianos le dicen en Cuba. Y en el litoral del Caribe, eso nos hermana también con estos países, ¿verdad? O es un símbolo de nuestra hermandad y de nuestras raíces comunes, ¿verdad? Yo tengo varios abuelos cubanos, por ejemplo, también. Entonces, como un deseo de este cafecito que ya se va enfriando y terminando, que ese gallo pinto que vemos todos los días o por lo menos una vez por semana nos recuerde esa emoción de un mestizaje en diversidad sin realmente hacer distinciones. Claro. Ahí está el ser humano. Claro, porque es un crisol donde en realidad surge una nueva nacionalidad. Creo, Julieta, que con este recorrido que hemos hecho por el texto culinario y el texto poético, quedan muy claras las palabras de la prologuista, doctora Gabriela Chavarría, cuando nos dice que la voz lírica elogia una tierra que le pertenece con todos sus matices geográficos y étnicos, hasta convertirse en un símbolo de la voz femenina de la patria madre que celebra su riqueza natural, sus costumbres y sus pueblos. En este sentido, entonces, hay en tu poemario un llamado a reencontrar lo que se ha considerado nuestra identidad nacional, pero desde un punto de vista especialmente femenino, ya que Costa Rica se convierte en la voz de la tierra madre, naturaleza regeneradora y siempre constructiva. Y en ese sentido, el programa de hoy ha querido entonces viajar a través del poema, a través de la cocina, experimentar ese trabajo de la patria que se nota en las ruedas de los camiones, en el trabajo de todas estas muchachas que se preparan para ofrecer al costarricense y a nosotras también con sus olores esa imagen que hemos querido rescatar y que está en todos esos platos y en todos estos poemas. Claro, hay algo importante. De alguna manera, toda esta comida que nos representa tiene su inicio de degustación en la infancia. Entonces, este libro mío tiene mucho también de vivencias de infancia. Y hablando de eso, estábamos comentando hace un rato, fuera de cámara, que hay muchas comidas y refrescos, como el pinolillo, que se cree que viene de ahora, de esta oleada de inmigración nicaragüense de ahora, pero en realidad corresponde a un tiempo anterior. Cuando nosotros estábamos pequeñas nos daban pinolillo en la escuela, en el kinder, pinolillo con leche en polvo y aquellas tortillas con queso que traían en tarros. El tarro de quesito rojo, colorado. Sí. Sí.
Y entonces, realmente, ¿cuándo empieza el pinolillo, por ejemplo, o la pupusa salvadoreña, el pinolillo nicaragüense, a influir en nuestra alimentación? Pues seguro hace muchos años, se pierde en el tiempo, porque ha habido un contacto continuo de pueblos a través de las fronteras. Por ejemplo, desde Guanacaste nos llegan platos que realmente son nicaragüenses y que han pasado por Guanacaste y se han establecido ahí desde hace muchos años alrededor de las fronteras. Y entonces ahora los saboreamos nosotros. Bueno, es entonces un mensaje final, partiendo de tus palabras, el hecho de reflexionar que hemos ido a la infancia de la patria, hemos recorrido los abuelos y que cada vez que cada uno de nosotros se siente ante un plato, reconozca y valorice ese mestizaje. Muchísimas gracias a todos ustedes y muy especialmente a nuestra gran invitada de hoy, Julieta Dobles Izaguirre. Muchas gracias por invitarme. Ha sido muy lindo realmente hablar de estos temas tan entrañables. Gracias.